Buenos días, hermanos. Disculpen un poco estos 5 minutos de retraso. El tema de hoy va a ser gozo en lugar de miedo y es muy importante porque es parte de la definición de lo que va a ser la iglesia Renuevo. Muy bien, iniciamos como siempre nuestra locución en su libro, todos en su libro. Vean la página, ahorita les digo, 5-4. perdón, la página número 54. Y para empezar, con toda propiedad, vamos a hacer una pequeña oración. ¿Qué pasó? La hermana le hablaba. Ya. Bueno, vamos a iniciar con una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque hemos podido comenzar otra sesión más de esta escuela dominical virtual cristiana. Por favor, Señor, danos entendimiento, abre tu mente para que nosotros podamos entender las verdades que hoy nos quieres dar, sobre todo porque se refieren a Sofonías, uno de los profetas más importantes dentro de los llamados profetas menores. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. En su texto, en la página 54, como habíamos dicho, nos dice el autor: el miedo será una cosa del pasado en el reino eterno de Dios. Aplicación para la vida. Una vez corrí un medio maratón con un amigo. No disfruto corriendo, pero me gustó la idea de hacer algo que nunca antes había hecho. No, yo ni los 1000 metros la llevo. ¿Para qué le digo? Mientras revisaba el programa de entrenamiento, vi que la mayoría de las carreras parecían posibles. Fue la carrera de 10 millas. Unas semanas antes de la carrera, lo que me desconcertó: tenía miedo de no poder terminar y de lastimarme. El día de la carrera de 10 millas me dolía todo el cuerpo, quería parar, pero mis pies seguían moviéndose. Cuando terminé, me senté en mi auto con el asiento inclinado hacia atrás porque me dolía todo. Cuando llegué a casa, la lucha de correr fue reemplazada por el descanso y la alegría de comer con mi familia. Tenemos días en los que queremos rendirnos, pero hay un final que se vislumbra. Tenemos un motivo para la esperanza, porque un día descansaremos y disfrutaremos de la mesa preparada para nosotros por Jesús. El profeta Sofonías nos recuerda que el miedo será una cosa del pasado en el reino eterno de Dios. Y eso es algo fundamental, porque es la esperanza escatológica del cristiano. Todos los problemas, todo lo que nosotros estamos viviendo en esta vida no se compara con la alegría que tendremos en el momento que se instaure el reino eterno de Dios. Muy bien, entonces abran sus Biblias en Sofonías 3, del 9 al 13. Está en la última parte del Antiguo Testamento y se le llaman profetas menores no porque eran pequeños, sino porque sus textos son de poca extensión. De hecho, por esa razón se les da esa denominación. Ahí dice la parte izquierda, remanente fiel, lógicamente, porque la iglesia de Cristo para nosotros es el remanente fiel. Purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Cus me traerán ofrendas mis adoradores, mi pueblo disperso. ¿Cómo dijimos que se llamaba el pueblo de Israel disperso? Diáspora.
Aquel día no tendrás que avergonzarte más de todas tus rebeliones contra mí. Quitaré de en medio de ti a esa gente altanera y jactanciosa, y así nunca más volverás a ser arrogante en mi santo monte. Dejaré un remanente en medio de ti, un pueblo pobre y humilde, en el nombre del Señor se cobijará. El remanente de Israel no cometerá iniquidad, no dirá mentiras, ni se hallará engaño en su boca. Pasarán y se echarán a descansar sin que nadie los espante. Eso teológicamente es lo que se conoce como remanente fiel. Y viene precisamente de Sofonías. Muy bien. Vamos a ver el contexto. Sofonías, en el libro de profetas menores de C.F. Keil y F.J. Delis, de Editorial Clie, Sofonías nos dicen que quizás fue nieto de Ezequías. En hebreo es Sefaniah, aquel a quien Dios esconde o protege. No se sabe más de su vida. Profetizó en tiempos de Josías, hijo de Amós, que reinó entre los años 645 al 610 antes de nuestra era, que habla del imperio de Asiria, en especial de Asur y Nínive, de las que predice su destrucción. La depravación moral de Israel coincide con la que señaló Jeremías, el cual comenzó su labor en el año 13 del reinado de Josías. Entonces, era contemporáneo de Jeremías. Ya todos conocían a Sofonías, ¿verdad? Sí, eso sí, yo lo sé. Vamos ahora a ver el versículo. Del versículo 9 al 20, es lo que se conoce como la conversión de las naciones y la glorificación de Israel. Esto es lo que es nuestra lección de hoy. Versículo 9. Los creyentes han de esperar el juicio, pero el juicio les elevará a la redención. Dios se vuelve a las naciones de labios impuros, purificando sus labios pecadores. Dios mismo convierte a las naciones para que ellas puedan invocarle con labios puros. Labios no significa habla, sino pureza del corazón, que es expresada con ellos. El fruto de esa purificación es que ahora solo invocarán el nombre de Dios y le servirán. Ya no el de otros dioses, ya no serán idólatras. Los que llevan juntos una misma carga. Jeremías 32, 39. Entonces, aquí vemos que es un mensaje, es una revelación escatológica de Dios. Esto no fue para el tiempo precisamente de Sofonías, sino que abarca el momento en el cual se llegará el gran juicio. Vimos la clase pasada que para los creyentes en Cristo será el tribunal de Cristo. No tendremos el juicio al que serán sometidos los inconversos. Versículo 10. Como ejemplo de cómo le servirán esos pueblos, se enuncia el sacrificio a los miembros de la comunidad israelita, esparcidos por doquier. Ríos de Cus o de Cush eran el Nilo y el Astaboras. Eran la más remota de las naciones paganas, el lugar en donde nombra a todos, a todas, en lugar de nombrar a todas. Ellos serán presentados al Señor por los convertidos de los gentiles. Y se refiere no solo a la labor misionera de los cristianos entre los judíos, sino a las labores que haga por parte de del cristianismo para la conversión de los judíos, que de hecho está profetizada en Apocalipsis. Al Salvador, al que despreciaron, y esto se logrará cuando todo Israel pueda salvarse. Romanos 11, 25 al 26.
Dios dispersó a su pueblo a causa de sus pecados. Ya dijimos que eso es diáspora. Muy bien. ¿Cómo se están entendiendo? Y luego lo reunirá como lo hizo Moisés en su canto. Entonces todo es un plan salvítico. Desde Moisés ya se había anunciado, en Génesis también hay alguna referencia, y aquí en Sofonías se está de nueva cuenta señalando el plan redimitorio de Dios. Versículo 11, la congregación rescatada recibirá el favor divino, será limpiada y santificada de todo pecado. Se dirigen a Israel, reunidos de su dispersión como hija de Sión. 3.14. Es antes del juicio, el día en que Dios se apoderará de la presa. 3.8. El orgullo y pecado serán eliminados de la congregación. El orgullo de jueces, sacerdotes y profetas. 3.4. La altivez es la raíz de todo pecado. La santa montaña se refiere a Sión. Isaías 11.9. Entonces vemos que aquí está diciendo algo fundamental. Está hablando implícitamente de lo que es la santificación. No es solamente la regeneración, como lo hacemos los cristianos al momento de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, sino la santificación que sigue a ese proceso por el cual Dios nos está permitiendo ser sus hijos. ¿Lo creemos? Amén. Amén. ¿Verdad que está bien sencillo este texto? Sí. Bueno. Versículos 12 y 13. El pueblo, guardado por el Señor, no destruido por el juicio y ha sido reunido de la dispersión, será un pueblo humilde y pobre, que se utilizan como sinónimos. Isaías 26.6, Job 34.28. El manso, humillado, es el que reconoce que la liberación se debe a la gracia compasiva de Dios. Nadie se jacte, nadie se sienta envanecido. Si ya soy salvo, ya, no. Porque es por gracia de Dios el que podemos decir que somos salvos. Y esto es lo fundamental precisamente para nosotros tener la convicción de que Dios ha tenido gracias de nosotros. Y como tal debemos de humillarnos y ser humildes. Cuando alguien es altivo, cuando alguien, ¿cómo dicen? Sangrón. Bueno, es más o menos. Simplemente es pagado de sí. No es humilde. No reconoce a Dios en sus actos. Y así aquí, como vimos en el versículo anterior, eran los jueces, los sacerdotes y los poderosos de aquella época. Orgullosos. No consideraban a Dios como que era el que les daba las riquezas y el poder. Eso sigue siendo también actualmente. Opuesto al orgullo pagado de sí, el manso confía en el Señor, esa es su genuina piedad. Ese resto de Israel no cometerá injusticia, no practicará la maldad, ni engañará, será una nación santa. Entonces, una característica del remanente es que no dicen mentiras, que no engañan, que puede en su momento estar en proceso de santificación. Y ese es el objetivo teológico de una verdadera congregación. Respondiendo al llamado de Dios, Éxodo 19.6, como el siervo de Dios que no tiene engaño de su boca, Isaías 53.9, que es Jesucristo. Se refiere al tiempo de perfección que comienza con la venida de Cristo y que se realizará cuando retorne para realizar el juicio. Primera de Juan 3.9. Solo serán bendecidos los que siguen los caminos de Dios. Los obstáculos serán removidos. Si usted quiere escatológicamente tener una vida de prosperidad y de bendición, solo podrá hacer esto si de verdad se somete a Cristo. Si no es así, simple y llanamente no podrá usted disfrutar de esa bendición eterna que es estar con Cristo. ¿Queremos estar con Cristo? Amén. Amén. Desglose. En el siglo VIII antes de nuestra era, cuando Josías era rey, de hecho es el siglo VII, aquí
Cuando Josías era rey de Judá, Sofonías entró en escena como profeta. El padre y abuelo de Josías fueron reyes malvados. Adoraron a ídolos y dioses falsos al subir al trono. Josías deseaba volver al camino de Dios. Este es prácticamente como aparecía en el original hebreo. Es la YHWH. No tenía consonantes, no tenía vocales. Por eso en su momento es difícil de pronunciar. Y de hecho, los hebreos no pronuncian el nombre de Dios. Posiblemente sus profecías de advertencia, castigo y restauración fueran proclamadas antes de la reforma del rey Josías. Habló de la ira y juicio de Dios contra Judá, otras naciones y Jerusalén. El pueblo, al seguir a otros dioses, debería ser juzgado. Los profetas solo decían lo que Dios quería o que enviarles de mensaje. Pero ¿qué pasaba? Si ese mensaje era de destrucción, ese mensaje era de juicio, los gobernantes no estaban felices con oír los mensajes. Muchas veces hasta los mataron o simplemente los encarcelaron, etc. Pero el verdadero profeta no teme las consecuencias de lo que es ser un mensajero de Dios. A partir de 3:9 cambia de tono. El fuego de la ira justa llevaría a la purificación de la tierra y pueblo. De los versículos 1 a 8 habló de Jerusalén, pero esas palabras de restauración incluyen a todo el mundo. Busca que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan con un propósito. Versículo 9. De los versículos 11 y 13 da la idea de que procura el refinamiento de Dios. Se eliminará la vergüenza por nuestras acciones pasadas, así como la arrogancia. Procura un pueblo humilde, no orgulloso, no altanero, no soberbio. El verdadero cristiano no puede ser altivo, no puede ser en su momento una persona que desprecia a los demás, porque como lo dice aquí bien claramente, solamente el humilde puede verdaderamente ser creyente de Dios. Somos humildes, ¿verdad? Yo no veo que digan amén. Yo soy más humilde. No, tampoco. El pueblo sabrá quién está en el trono. Cambiarán de acuerdo con esa verdad. No harán más el mal, harán lo correcto y verán que el rey es justo. No dirán mentiras, no engañarán y vivirán y servirán al Dios de la verdad. Hebreos 6:18. Serán apacentados y dormirán sin nada que los atemorice. Versículo 3. ¿Han visto ustedes a un niño pequeño? ¿Cómo duerme? Profundamente. ¿Por qué? Porque no siente temor. Normalmente sí está con los padres. Las ovejas del pueblo de Dios se han saciado y están contentas, porque descansan en la presencia de su pastor. El pueblo humilde y pobre confiará en el hombre del Señor. Versículo 12. Humildes es pobre y débil, tienen necesidad y están afligidos, sin orgullo ni arrogancia, porque saben que no hay nada de que enorgullecerse. Dios quitará el temor de los que se humillan ante Él. Si nos inclinamos ante Él, no hay miedo. Dios se sienta en su trono y todo temor finalmente será eliminado. El verdadero cristiano confía en Dios, le cree las promesas de Dios, y esto en su momento es lo fundamental para todo creyente. Aquí es otra imagen de remanente fiel. La primera pregunta: ¿alguna vez te has alegrado de que algo haya quedado atrás? Pues la realidad, les soy sincero, mis hermanos, muchas veces. Por ejemplo, cuando siendo estudiantes tenemos a un maestro ignorante. Dios mío, ya estamos esperando el último examen final para no volverlo a ver. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente, al menos en lo personal, y yo lo tuve que hacer varias veces, estudiaba mejor por mi cuenta porque el maestro pobre no sabía nada de lo que estaba diciendo. Por eso hay que estudiar mucho. Segundo,
¿A quién conoces que viva su vida con humildad? Bueno, yo sí conozco al pastor Mendiola. ¿Alguien me quiere contradecir? ¿No? Bueno. Muy bien. Sofonías del 14 al 17. 14. Lanza gritos de alegría, hija de Sión. Da gritos de victoria, Israel. Regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Sentimos gozo ante Dios? Entonces hay que estar felices. Hay que de verdad exclamar con gozo. Hay que adorarlo con amor. El Señor te ha levantado el castigo. Ha puesto en retirada a tus enemigos. El Señor, Rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás mal alguno. Por extensión, a sus hijos, esa es su promesa. A sus hijos adoptivos como somos nosotros. Aquel día le dirán a Jerusalén: no temas, Sión, ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Este pequeño post dice: el Señor tu Dios está contigo. Él es poderoso y ¿qué más? Salva. Y salva. Vamos a ver el contexto. El versículo número 14 dice: hija de Sión es el resto reunido de Israel. Salta de alegría por la salvación que ha sido preparada. Entre más grande la exultación. A ver, ¿qué es exultación? Todos lo saben, ¿verdad? Bueno, exultación, por si alguien se lo olvidó, es mostrar alegría, gozo o satisfacción. Por ejemplo, cuando se va la esposa y de repente regresa, ¿qué hay? Exultación, gozo, alegría, si es que la quiere. Más grande ha de ser el objeto por el que los hombres exultan, se restablece el pacto. Exultan, reitero, sería alegrar o que sientan gozo. Se restablece el pacto de gracia. Dios revocó sus juicios y venció a sus enemigos que servían como ejecutores de esos juicios. Recordemos que Israel fue invadido varias veces. Permitido esto, ¿por quién? Por Dios ante los pecados del pueblo de Israel. Sí, los castigaba bastante fuerte de repente. 40 años no hubo en el desierto porque se pusieron a adorar un becerro. Bueno. Versículo 15. Dios pone en orden su casa, expulsando o destruyendo aquello que estaba en desorden. Génesis 24:31, Levítico 14:36. Ahora está Dios en medio de la hija de Sión, como rey de Israel, pues cuando permitió que gobernara el enemigo, él había dejado de ser su rey. Se pone énfasis en que Dios está en medio de su congregación como su rey. 3:17. Por eso Israel ya no verá o experimentará ningún mal. Jeremías 5:12, Isaías 44:16. De manera que no tendrá miedo ni angustia. La naciente Israel del siglo XX, que está ahorita vigente, ha sido invadida por todos los pueblos árabes 2 veces. ¿Y qué ha pasado en esas 2 invasiones? Han perdido territorio los pueblos árabes, que quieren recuperarlo, pero pues lo perdieron en la guerra. Entonces, demuestra que Dios está con Israel. En Jerusalén habrá tan poco miedo que los hombres podrán llamarla la sin miedo, luchador más o menos. No habrá manos caídas, que signo de desesperación o angustia. Isaías 13:17.
¿Es poderoso Israel en la actualidad? Amén. Es muy poderoso. Muy, muy poderoso. El Dios de Sión habita dentro de ella como héroe que la ayuda a salir y salva. Dios tiene su gozo en su pueblo, rescatado y bendecido, Isaías 62:5, 65:19. Él hará una cosa nueva, Isaías 43:19. Silencio en su amor, es un amor. A ver el versículo 17 que dice en su versión de Reina de Valera y en su libro. ¿Qué dice? ¿El 17? Ajá. Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará. El callarse de amor parece parece contradictorio, pero el amor en su momento que aquí se describe es ese amor en el silencio. Cuando alguien ama, no necesita estarle hablando siempre, no necesita estarle diciendo yo te amo. A veces estar junto, a veces poner el brazo, a veces hacer una pequeña caricia, demuestra todo ese amor que se encuentra contenido. En este caso, silencio en su amor es un amor que es internamente sentido, absorto en su objeto con identificación plena de pensamiento y adoración, sin palabras externas. Esta quietud silenciosa, unido al regocijo de la exultación, ya vimos lo que es exultación, será la demostración más alta de su amor. Entrañan la gran satisfacción que Dios sentirá con su pueblo redimido y extenderá ese gozo en su amor a todos los que están turbados y hundidos en la miseria. Es una promesa de Dios, el que en ese momento dejará de existir esa tierra que no puede en su momento amar y tiene pobreza extrema. La imagen de restauración en el reino de Dios nos llama a adorar. El profeta señala varios imperativos. Primero, cantar de alegría. Las canciones sirven para expresar sus emociones desde el amor hasta la tristeza. El gozo que recibimos por lo que Dios ha hecho por nosotros requiere una expresión alegre en el canto. ¿Quién no canta? Simple y llanamente no está adorando. La adoración va concomitante con la alabanza. 2. Gritar fuerte. Por ejemplo, cuando nuestro equipo está ganando, gritamos. Pero cuando Cristo ganó la victoria por nosotros, podemos y debemos gritar con fuerza y bien alto. Debemos hacernos oír como cristianos. No permanecer calladitos y que nadie se entere que yo soy cristiano. Porque al contrario, debe de ser proclamado que Cristo venció al mundo. Alégrate y celebra. Es una felicidad extrema que expresamos de alguna forma y debemos hacer esto con todo el corazón. ¿Por qué? Porque estamos redimidos. El profeta nos dice que hay que estar gozosos por los siguientes motivos. Primero, nuestro castigo es eliminado. Esto se manifiesta en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Nuestro enemigo ha vuelto, nos señala que enemigo se enfrentará a Israel, pero gracias a Cristo, ningún enemigo resistirá. ¿Quién va a ganar el Armagedón? Israel, pero primordialmente va a ser Cristo. El Señor está con nosotros. El pecado impide tener una relación con Dios, pero como Cristo se ocupó de nuestros problemas de pecado, podemos presentarnos ante Dios libres, perdonados y sin vergüenza. Quinto, nuestro miedo es eliminado cuando Dios está a nuestro lado. No tenemos nada que temer en la presencia de Dios. Dios es un guerrero valiente, versículo 17. Se regocija, canta con nosotros, incluso sobre un pueblo que lo rechazó. ¿Cómo es bueno Dios? Porque aún en el caso de Israel que lo despreció a su hijo, Él sigue dando promesas de amor.
Pregunta, ¿te ha ayudado la presencia de Dios a superar el miedo? Sí. Realmente si nosotros no tuviéramos esa confianza en Dios, no haríamos nada. El que es temeroso, ¿qué hace? Ni sale de su casa. Pero en cambio, Dios nos hace, nos dice, nos invita a que expandamos su palabra y que cumplamos sus mandamientos. Vamos a ver el versículo 18. Como en los días de fiesta, yo te liberaré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. ¿Qué dice en su texto? Sofonías 3:18. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea. Y recogeré No, ese es nada más el 18. Sí, ya pasó. Sí, o sea, vemos que también es, y de hecho lo dice la Biblia de Nueva Versión Internacional, es un versículo de difícil traducción. No es que esté mutilado, sino que es difícil entender qué quiere decir. Y eso también lo ven los autores que estamos viendo. Versículo 19. En aquel tiempo yo mismo me ocuparé de todos los que oprimen. Salvaré a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada. Les daré a ustedes fama y renombre en los países donde fueron avergonzados. Incluso Israel ha sido, los judíos han sido expulsados de muchos países. Sí. Uno de ellos, del que me recuerdo, es España. Y en varios lugares, hasta de México los expulsaron. En aquel tiempo yo los traeré, en aquel tiempo los instruiré, daré a ustedes fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo los restaure. Alternativo, haga volver a sus cautivos ante sus mismos ojos. Así lo ha dicho el Señor. Esto es una promesa escatológica. Esto es el proyecto que estamos viendo, que puede ser la primera iglesia bautista remanente. Estamos viendo si le dejamos el filo o no. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Versículo 18. La salvación futura para el resto de Israel, que ha sido refinado y liberado por el juicio, aparece muy distante en el tiempo del profeta. Se esperaba el juicio por el que iba a ser dispersada entre los paganos para refinarse en el horno de la aflicción. Los piadosos tendrán esperanza, ese periodo de sufrimiento que les esperaba para su fe se mantuviera en medio de su aflicción. Al final concluye que se reunirán todos los que sufren miseria y a distancia de Sión, que habían sido dispensados, anticipando su futura salvación prometida. En sí la promesa es que el sufrimiento de esa diáspora desaparecerá y volverán a ser reunidos. Entonces, esa es básicamente la esperanza escatológica, no solo de Israel, sino de todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Versículo 19. Se refiere a un procedimiento punitivo, a tratar con ira, Salmo 60:14. Se refiere a las naciones paganas que han subyugado a Israel, Miqueas 4:6, Deuteronomio 26:19, en donde se dice al pueblo que el Señor realizará la glorificación prometida al pueblo de su posesión y hará que Israel sea objeto de alabanza para toda la tierra en todos los lugares donde han sufrido vergüenza. Esto lo dijimos que es una promesa escatológica.
El cristianismo no es expansionista, no obliga, ni quiere obligar, ni le interesa obligar a nadie a aceptar a Cristo. Porque cuando lo hace, desaparece el amor y empieza la opresión. Y como vimos aquí realmente lo que dijo el profeta, es que Dios quiere verdaderamente que sea de corazón el que se le adore, no por imposiciones de ningún tipo. Versículo 20. A fin de pintar la gloria de la salvación futura con colores más vivos ante los ojos del pueblo, Dios dirigirá a su pueblo. Destaca la fidelidad pastoral con la que el Señor guarda a los redimidos. La reunión de los corderos se añade a la alimentación del rebaño, poniendo de relieve el cuidado de los pastores a favor de las ovejas débiles. Y sin ayuda, se promete una glorificación que se dará al pueblo sobre todas las naciones, que sucederán en el momento del fin de su cautividad, cuando Dios destruya la miseria de su pueblo y la convierta en salvación. Volver a la cautividad, 2:7. Su pueblo verá en sus propios ojos esa salvación. Esa promesa tiene su validez perfecta en el caso de la iglesia cristiana, que ha reunido gentes entre los judíos y gentiles, y se logrará su cumplimiento cuando se complete el reino de los cielos, fundado por Jesucristo sobre la tierra. 3 del 11 al 30. Aunque los ojos del profeta vean solo a Israel. Vamos a ver el desglose. Al renovarse una casa, vemos que cada semana se va cambiando. Y cuando va concluyendo, más se va pareciendo a lo prometido. Y al terminar ya está lista para mudarse. El profeta habló de una gran restauración que vendrá con el reino eterno de Dios. Las razones para el juicio serán eliminadas y los que sientan la carga del pecado y oprobio encontrarán alivio. ¿En quién encuentran alivio? En Dios. En Cristo y en Dios. Si ustedes han renovado alguna casa, pueden ver lo que es esperar a que esté terminada. Al principio es increíble cómo aparece, como ya la están destruyendo en lugar de renovarla. Pero cuando concluyen las obras, ¿cómo se ve? Como soñamos. Sí, es que efectivamente se hizo bien. Podemos frustrarnos al enfrentar los problemas de la vida. Al renovar su casa, el autor enfrentó esos miedos, pero no se rindió. Un día terminaría y podían cambiarse. Esa mentalidad se requiere con los seguidores de Jesús. Todo lo podemos soportar, sabiendo que un día terminará todo y quedará atrás, mientras no hay que desanimarnos en el viaje. Alguien decía que un maratón no es de velocidad, sino de resistencia. Y en la realidad, el cristianismo no es de acelerarse, no es de ir rápido, no es de ser totalmente temerarios, sino de estar primeramente convencidos, tener fe en nuestro Dios, en Jesucristo, y podemos después iniciar todo lo demás. Porque a fin de cuentas, todas las pruebas que vamos a ser sometidos para purificarnos, las podremos pasar, si es que verdaderamente tenemos fe. Todos aquí tenemos fe, ¿verdad? Amén. Bueno. No, conozco unos que no, pero bueno, están aquí. Dios habló por medio de Sofonías para recordarnos que Él es fiel para completar lo que ha comenzado. Pablo dijo que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Dios cumple sus promesas. Por eso no hay que tener miedo o dudas. Siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Seremos restaurados y el miedo no existirá más por la bondad de nuestro Rey. Alabado sea el Santísimo. El corolario. Esta frase me gustó, está en sus textos. Toda alegría subraya nuestra condición de peregrinos. Siempre recuerda, llama, despierta el deseo. Nuestros mejores bienes son los deseos. C.S. Lewis. En un sentido liberal,
La realidad es que el ser humano tiene ideales. Y nuestro mejor ideal, como lo hemos visto, es tener la esperanza de que estaremos en el reino con Jesucristo. Y allí nos gozaremos. Entonces, todos los problemas que estamos teniendo en este mundo serán nada en comparación con la dicha de estar con el Rey en su reino. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ver las últimas preguntas. ¿Quién había leído Sofonías antes? Nadie. Léanla, está interesante. 4. ¿Cómo has visto a Dios traer alegría en lugar de temor? Podemos dar testimonio de que Dios nos está cambiando, de que la nueva vida entraña ser gozoso a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. ¿O se nota que estamos angustiados y estamos amargados? No. Para eso somos cristianos. Con estas promesas de Dios, ¿por qué todavía luchamos con el miedo? Porque a veces internamente no tenemos la suficiente fe. Nuestra fe es corta, es pequeña. Entre más fe tengamos, entre más nos humillemos a Dios, más podemos dar testimonio de que Dios está cumpliendo sus promesas en nosotros. Muy bien. Vamos todos, como dicen, 1, 2 y 3. Joel 2:32. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Estarán los llamados del Señor. Joel 2:32. Es decir, el remanente. Muy bien, mis hermanos. Vamos a concluir con una pequeña oración. Amantísimo Padre, tú a través de Sofonías nos das un mensaje, una revelación, que debemos confiar en ti, que debemos humillarnos ante ti, que debemos tener plena confianza en que tus promesas son reales. Por eso, Señor, te pedimos perdón porque a veces dudamos y a veces sentimos miedo a lo desconocido. Pero tú estás con nosotros porque somos tus hijos por adopción. Todo esto, Señor, te lo pedimos, agradecemos y sentimos exultación por el nombre sagrado de Jesucristo.